Rómulo, el brujo nahual del pueblo. Relatos del rancho 100% reales. Señor Chomo San Juan, buenas noches. Quiero contarle que en los años de 1975, en una provincia del estado de Nayarit llamada Guadalupe de Ocotán, había un hombre indígena de la etnia huichol. Él se llamaba Rómulo. Era de edad muy avanzada. Este aterrador anciano era conocido como el brujo del pueblo. También decían que era el guardián del peyote, que es una planta cactácea alucinógena. La verdad era que no tenía amigos. Su única familia era su hija pequeña. Si a él acudían era solamente porque les hacía trabajos de brujería, así como amarres, hechizos de muerte y más. Cuentan que si querían matar a alguien más duro, pues no lo dudaba, y por una buena cantidad de dinero, este ser se convertía en un abominable nahual, una auténtica bestia híbrida. En todos los ranchos del estado se hablaba de la fama de este hombre. De hecho, era muy bueno para la brujería, y llegó a ser reconocido en lugares aledaños. Sabía hacer muy bien su trabajo. Tenía un gran conocimiento en herbolaria. Toda la gente murmuraba que Rómulo efectivamente era un nahual, pero otros como mi abuelito decían que eran puras tonterías y especulaciones, así como chismes, ya que para él nadie podía estar más arriba que Dios. Rómulo tenía una hija llamada Soledad. La muchacha tenía casi 20 años de edad. El hombre salía por las noches y esto ya le estaba trayendo consecuencias con su amada hija. Las constantes especulaciones y chismes en contra de su padre la tenían muy nerviosa, y por el comportamiento del viejo, a veces creía que tenían razón. Desconcertada su hija, un día le preguntó que a qué se debía su ausencia de la casa, ya que se percató en varias ocasiones que llegaba lleno de lodo y además embarrado en pasto. Por ese motivo ensuciaba toda la casa, al igual que dejaba un asqueroso aroma a perro mojado. El hombre nervioso le decía a su única hija que amaba tanto que solamente salía a hacer algunos trabajos allí en comunidades alejadas, y que como los caminos eran inapropiados así como sucios, pues se le quedaba ese aroma en su ropa. La joven se quedó pensativa, porque era muy raro todo lo que decían de su padre. De hecho, sabía que era un brujo chamán y curandero, pero eso de que había pactado con el diablo para obtener la metamorfosis híbrida, la creía solamente un cuento. Cierto día Soledad le dijo a su padre que ella estaba harta de que siempre hiciera lo mismo, ya que no había noche que no ensuciara la casa. Ese día Rómulo, muy pensativo, miró a su hija y supo que ya no le podía ocultar la verdad. Aparte de que ya estaba cansado y quería entregarle el don, como quien dice, el poder de la mutación híbrida. Allí le dijo a su hija que se sentara, porque le confesaría algo muy fuerte, y que al escuchar esta verdad se podía caer de la impresión. Armándose de valor, le dijo, en su ambición de ser un potente brujo y hechicero huichol, pues que fue en aumento, y que mediante los 3 libros negros de Satanás encontró la forma de invocar y suplicar al Señor Oscuro para que le diera la facultad de mutar en diferentes animales, así como cambiar su cuerpo, después de quitarse algunas partes de este, para perfeccionar su nahual. Asustada la joven, no sabía de qué rayos hablaba su padre, pero lo dejó continuar, pues aquella confesión en verdad era aterradora. El viejo Rómulo le dijo que el diablo, a cambio de ciertas almas, le dio la facultad de cambiar su cuerpo por el de un animal salvaje o de granja, uno que él mismo matara con sus propias manos,
esto sin usar un arma. Cuando por primera vez venció a un perro, descubrió que esa noche había nacido un nuevo nahual. Pero su ambición fue en aumento y se adentró a las montañas del estado de Jalisco y Michoacán, donde cuentan que mató a un lobo y después a un puma, donde casi pierde la vida. Pero al final el diablo, su padre, cumplió su palabra y mediante la invocación del tercer libro, aquel que venía forrado en piel humana, comprobó que ya podía convertirse en un ser mitad felino y mitad humano. Esto en parte lo había heredado de sus antepasados, al igual que la facultad de la magia. Así que le explicó a su hija que si salía todas las noches era porque en su interior algo le decía que tenía que salir para saciar su hambre con algunos animales, y así no perder el control y devorarla, ya que tanto la amaba y temía hacerle daño. Allí, de una manera cruda, le confesó que él se convertía en un gran perro negro, también en un puma, a veces hasta en un guajolote, y que esos eran parte de su nahual. La muchacha incrédula le dijo que sabía de facultades en hacer brujería y magia, pero no creía que existiera un ser que se convirtiera en una bestia, y que todo eso eran puras leyendas y cuentos, y que por favor ya no dijera tonterías. El viejo chamán le comentó que por ser un brujo podía cambiar de forma a conveniencia y convertirse en algún animal, de hecho en el que él quisiera, y del tamaño que fuera, que no importaba. Esa misma noche, el brujo Rómulo le tenía que demostrar a su hija su transformación, para que ésta aceptara el don, y así él podría descansar después de años de convertirse en bestia semihumana. El anciano se puso de pie, rezó una oración pagana al revés, se tiró al suelo y lentamente rodó 4 veces por su costado derecho y 3 más al izquierdo. La joven creyó que su padre estaba borracho, y cuando quiso pararlo, allí comprobó que efectivamente su padre estaba en trance. Este se convulsionaba, sus huesos se contraían, su piel se llenaba de vello, su boca le crecía y comenzaba poco a poco a tomar la forma de un perro con una apariencia semihumana. En pocos minutos estaba de un gran tamaño y de una forma descomunal. De hecho, al ponerse de pie, su apariencia era infernal y aterradora. La pobre mujer no daba crédito a lo que veía, y como pudo corrió para ocultarse. Ella no lo podía creer, pensaba que aquel animal le haría algún daño. De pronto, ese perro salió apresuradamente de la casa, rompió una ventana y se perdió entre la oscuridad. Por su parte, la muchacha, muy asustada, no podía dormir de lo que presenció. Las horas pasaron y su padre aún no regresaba. El sueño la venció y se quedó dormida. Al otro día por la mañana lo encontró nuevamente acostado en su cama, como si nada hubiera pasado. Este señor tenía su forma humana nuevamente. Allí Rómulo le dijo a su hija que no tuviera miedo, que él nunca le haría daño. También le contó que el don para ser un nahual se hereda, se gana y hasta se puede pasar de generación en generación. Desde esa noche la muchacha ya no juzgó a su padre y solo le pidió a Dios que lo cuidara, ya que la madre de ella murió en extrañas circunstancias. Desde entonces la joven ya no se quedaba dormida y siempre esperaba a que su padre regresara, pues tenía miedo de que alguien lo descubriera y lo matara. Así pasó el tiempo, y la hija se acostumbró a que su padre fuera un ser pactado del diablo, un maldito nahual del pueblo huichol. Cuando Rómulo despertaba, éste le contaba a su hija una y cada cosa de lo que le pasaba, esto en sus transformaciones.
Allí le explicaba a detalle de su mutación de nahual. Le decía que se metía a las casas aledañas para hacer maldades y que en ocasiones se comía los huevos de las gallinas, abría los corrales donde los animales se salían y se perdían, allí en el monte. También le contó que si alguien le debía algún trabajo, éste iba y le cobraba, destruyendo sus siembras, comiéndose a sus animales y matando a las familias completas. La muchacha pensaba que eso no estaba bien y siempre le decía que tuviera mucho cuidado, porque si alguien lo descubría, lo podía linchar. En eso, el brujo nahual soltó una carcajada y le dijo que con el gran nahual Rómulo nadie se metía. Cada noche que su padre salía, la joven se quedaba rezando para que nadie lo descubriera. Así pasó un par de años más. Ya cansada de lo que hacía su padre, le dijo que lo dejara, que ya era demasiado, que aparte ya tenía mucho dinero guardado y tenía como para poner un negocio, y que si no entendía por las buenas, ella se encargaría de denunciarlo con el párroco del pueblo. Fue allí que furioso el brujo le contestó que ni lo pensara, que la amaba mucho, pero que no podía dejar de ser eso, un auténtico nahual. Una noche de luna llena del calendario pagano, Rómulo salió y destruyó un establo de un hombre vecino suyo llamado Fermín. Allí se comió un becerro, pues éste le debía un trabajo de brujería y no le quería pagar. Así pasó el tiempo y el hombre cada noche traía a su casa algún animal en su lomo. A veces regresaba con un borrego, con un cerdo, con unas gallinas y hasta en una ocasión se trajo un toro. Los vecinos más cercanos que veían que Rómulo caminaba por las noches, al amanecer le preguntaban que si de casualidad no había visto a sus animales extraviados. El brujo afirmó que no sabía de qué hablaban, y cuando a su hija le preguntaban, ella les decía que no sabía del tema, pero que si veía algo inmediatamente se los comunicara. Ya estaba harta la pobre muchacha de todo lo que su padre hacía. Cierta madrugada Soledad escuchó como que alguien se quejaba y lloraba. La mujer se levantó de su cama a prisa y miró que era su padre, quien se encontraba en un gran charco de sangre y con heridas en la espalda. Angustiada corrió y lo levantó, y como pudo lo llevó a su cama. Lo revisó y pudo ver que las heridas en un brazo, espalda y nuca eran demasiadas grandes. Allí le preguntó que cómo se lo había hecho. El anciano Rómulo le dijo que había entrado a un rancho, a uno que era de don Antonio, y transformado en bestia, comenzó a comerse una de las vacas. De repente miró que un hombre lo había descubierto, el cual tomó varias balas que bañó en sal y le disparó. Así que tuvo que salir despavorido de aquel lugar. El dueño de la propiedad corrió para rematarlo y casi le dio alcance, así que logró perderse entre la maleza, muy herido. La muchacha, muy preocupada, le respondió diciéndole: «Se lo dije, ya ve, usted nunca me hace caso y terminará muy mal». Los lugareños, muy preocupados con la desaparición de sus animales, acudían con el brujo para pedir algún consejo y que éste les diera una protección, pero sobre todo que les dijera quién era el culpable de los robos. El viejo brujo les decía que el culpable era un animal carroñero del monte. Ante esta afirmación, la gente no quedaba muy contenta. En una ocasión don Antonio vio a Rómulo con un vendaje en el brazo y le preguntó que qué le había ocurrido. El anciano solamente le dijo que se había lastimado en la noche cortando leña. Don Antonio sarcásticamente le dijo que tuviera mucho cuidado, que con eso era muy peligroso, y también que no saliera de noche, y más a su edad, ya que por allí andaba una maldita bestia comiéndose el ganado,
y que no descansaría hasta terminar con ella. El brujo Rómulo se quedó muy pensativo, pues creía que algún campesino ya lo había descubierto. En cierta ocasión don Rómulo se enteró que don Fernando se encontraba muy enfermo y en cama, así que este convertido en nahual no dudó en ir al rancho. Llegó a la propiedad convertido en lobo, y al percatarse que el hombre se encontraba solo, entró y saltó sobre él. Al tenerlo allí enfrente, lo devoró brutalmente, dejándolo irreconocible. Al escuchar mucho alboroto, el señor se trató de defender, pero ya era tarde. Esta bestia terminó con él. Después trató de huir allí llevándose en su hocico el brazo del muerto. La esposa de don Fernando logró ver que allí en su dormitorio había un perro de una apariencia descomunal y demasiado grande, el cual al sentirse descubierto saltó por la ventana, pero allí un vidrio le cortó una pata y huyó herido, tirando mucha sangre a su paso. La mujer, al mirar que su esposo estaba destrozado, quedó petrificada. Comenzó a gritar y a pedir auxilio. Los sirvientes corrieron al llamado y no daban crédito de lo que la bestia había hecho. La mujer les ordenó encontrar al endemoniado animal y asesinarlo. Así que Rómulo, muy mal herido, nuevamente llegó a su casa. Su hija se dio cuenta de su llegada y cuando lo miró, éste se encontraba nuevamente mal, pero no conforme con esto, llevaba consigo el brazo de su víctima. La hija quedó sorprendida y le dijo que ya no era posible, que él le había asegurado que ya nunca mataría a ninguna persona. Pero al ver la parte humana con su papá, allí le reprochó que en verdad era un monstruo, un maldito nahual. Cansada de la situación, la hija le recalcó que ya no podía permitir semejantes actos, así que con todo el dolor de su corazón, lo denunció ante las autoridades. El hombre, muy herido, le rogó que no lo hiciera. Los peones del rancho siguieron el rastro de sangre que tiró el nahual, y este los llevó a la casa del brujo Rómulo. De pronto, un toquido desesperante, acompañado de una enfurecida turba, se encontraban afuera de la casa. Unos gritaban de que saliera Rómulo, ya que sin duda todos aseguraban que él había asesinado a don Fernando cruelmente, y ya habían descubierto que él era el nahual, porque llevaban días observándolo y espiándolo. La joven, con el corazón destrozado, abrió la puerta, se encomendó a Cristo y pidió que la perdonara. Después les permitió pasar y allí les entregó a su padre. Antes de ser ejecutada la bestia, le dijo a la joven que si él moría, ella sería su sucesora, pues esto de ser nahual se heredaba, y él ya le había pedido al diablo que le pasara el cargo a su hija. Los campesinos furiosos sacaron al hombre, lo amarraron y lo colgaron de un árbol. Después de asesinarlo, lo quemaron con leña verde y le echaron sal. Por su parte, la hija se sentía muy culpable. Cuentan y dicen que ella se fue antes de ver morir a su padre, pero otros aseguran que ella misma fue quien le prendió fuego. Se dice que no pudo con la pena, y días después se suicidó, pues no quería heredar aquella responsabilidad de ser un endemoniado nahual huichol, como quien dice, ser la hija de Rómulo, aquel aberrante brujo nahual. Gracias. Un relato escrito y adaptado por Chemo San Juan, de los eventos reales de la señora Judith Guzmán.